Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 10, parte B, parte final. Lo vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección de su Santo Espíritu, dice la palabra, y se cerró la puerta. Iglesia, esto no es una prédica, esto no es una enseñanza. ¿Por qué te digo eso? Porque Jesucristo nunca predicó, Él siempre enseñó la palabra. Y Cristo Dios nuestro Señor nos habla a través de los evangelios, a través de la palabra, a través de la palabra que está aquí, de los evangelios, de las cartas paulinas, nos habla, nos está diciendo las cosas. ¿Por qué te digo eso? Porque en el Antiguo Testamento quien hablaba era Dios a través de los profetas, porque en esa época no había Biblias, habían arroyos. Ahora, así lo dice Dios en su palabra en el Evangelio de Lucas 16:16, dice: la ley de los profetas era hasta Juan. Pero quien habla hoy aquí es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Bien, dice la palabra del Señor, y se cerró la puerta. Iglesia. La iglesia duerme, es la realidad. Y tenemos que saber, que la palabra nos está diciendo que la puerta se ha cerrado, porque la dispensación de la gracia, prácticamente ya estamos en los últimos tiempos. Y tenemos que ver que la iglesia duerme, no tiene miedo de su futuro, no tiene miedo porque está totalmente dormida, es la realidad. Está durmiendo mientras tu vida pasa, estás durmiendo durante la palabra del Señor en las congregaciones. Pero Dios nos dice en la segunda carta de Pedro 3:9, dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, ni su creación. Dios le dice a la iglesia que doblemos rodillas para que la iglesia despierte y para que a la humanidad se le caiga esa venda que tiene en sus ojos y abra su corazón a Cristo, porque estamos en los últimos tiempos. Te quiero decir, la iglesia duerme durante las alabanzas, están durmiendo durante toda su vida. Dormirás hasta que despiertes en manos de un Dios totalmente airado. Y eso es lo que Dios no quiere. Debe la iglesia despertar y debe ver esa situación espiritual. Debe tener miedo, debe de ver la realidad del alma, de tu alma. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de todas las emociones y es la que le dará cuenta al Señor. Y tienes que saber que después de esta vida hay otra vida. Eso es lo que tenemos que saber, que hay otra vida, que hay dos caminos, el camino de la salvación y el camino de la perdición. Y eso es lo que quiere el diablo, que no lo reprenda. Por eso la iglesia duerme. Y eso es lo que ha logrado el diablo, engañar a la iglesia, porque no hay unidad. No hay unidad. Por eso duerme. Y Dios nos está diciendo a nosotros que doblemos rodillas para que esa iglesia despierte. La iglesia debe experimentar el temor del Señor. Debe tener tanto miedo que pierda ese sueño. Las Sagradas Escrituras nos dicen, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es la realidad. Te ha hablado un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milcíades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Cualquier comentario acerca de este tema, la puerta se está cerrando, la puerta ya se cerró, dice la palabra. Hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Amén.